Entonces dijimos, lo primero, si es o no simétrico. Lo otro es ver cómo está el voltaje, ¿sí? ¿Por qué? Esto es importante porque obviamente a nosotros nos interesa saber si el bebé tiene un voltaje bajo, pero hay que tener mucho cuidado con los artificios rítmicos, porque si ustedes se acuerdan, dijimos que el margen inferior depende no solo de la diferencia de amplitudes mínimas, sino también de la frecuencia de aparición de ondas. Entonces, cuando aparece una crisis que hay mucha frecuencia, el margen inferior sube, pero cuando hay artificios continuos, como por ejemplo acá, que hay electrocardiograma, el margen también va a subir también con la actividad muscular, con la aparición de algunas actividades eléctricas, respirador de alta frecuencia, etcétera. Entonces, fíjense cómo aquí tenemos un paroxismo supresión, pero el voltaje debería estar acá donde yo puse la línea roja, 1 o 2 microvolts, ¿sí? Sin embargo, está alto. ¿Sí? Y está alto porque aparece el electrocardiograma. Abajo vemos en el registro convencional la aparición de las ondas del electrocardiograma, ¿sí? Que son bien rítmicas con la frecuencia que tiene el bebé, ¿no? Ahora, esto asciende falsamente el voltaje y si uno está medio distraído puede pensar que el voltaje es mejor del que realmente es. Uno podría pensar que esto es un trazado discontinuo, que no es algo tan patológico y en realidad es un paroxismo supresión. O puede pasar que uno lo vea y diga, mira, parece un paroxismo supresión, pero está muy alto, ¿qué pasó? Bueno, vamos a revisar el electroconvencional. El electroconvencional vamos a ver el electrocardiograma o algún otro tipo de artificio rítmico continuo, ¿sí? Y eso genera que todo el voltaje esté siempre alto. Y lo otro que hay que ver, y esto es fundamental, es la progresión del patrón de base, ¿sí? Cuando nos dedicamos al patrón de base, vemos simetría, voltaje, el patrón obviamente, y cómo progresa ese patrón, ¿sí? ¿Por qué? Porque la progresión del patrón nos va a decir qué es lo que está pasando con ese cerebro. Entonces, acá les muestro dos ejemplos, ¿sí? El primero es un paciente con una citrullinemia, ¿sí? El día 2 de internación tenía un amonio de 1642 micromol litro y tenía este patrón de paroxismo supresión con muchas crisis, ¿no? Se ve muy bien. Para el día 4 el amonio había descendido bastante y había una tendencia a una mejoría en el patrón, ¿no? De un paroxismo supresión que iba ganando en voltaje, ¿sí? Pero el día 9 hay un claro empeoramiento y fue progresando hacia el electroplano, ¿sí? Y la evolución fue mala en este niño, ¿sí? Sin embargo, fíjense el otro ejemplo. El paciente 2 es una encefalopatía hipóxico isquémica que también empieza en las primeras 24 horas con paroxismo supresión y con varias crisis, ¿sí? Acá se ven las crisis. Para el tercer día, el trazo se había vuelto discontinuo y para el cuarto día ya tenía ritmo sueño-vigilia y la evolución fue muy buena, ¿sí? Fíjense cómo los dos empezaron de la misma manera, ¿sí? Los dos tuvieron una tendencia a la mejoría, pero claramente mucho más clara en la encefalopatía hipoxicémica en el paciente 2. El tercer día, las evoluciones habían sido muy distintas. Eso es la progresión del patrón de base, ¿sí? Lo que van a leer mucho como tendencia. Y es muy importante y por eso da mucha información, cómo el paciente va evolucionando día a día en su trazado eléctrico, en su patrón de base, ¿sí? Que es de alguna manera que muestra la salud cerebral, ¿sí? Y la que es, creo yo, lo más importante, la presencia de crisis, ¿sí? Poder reconocer si hay crisis. ¿Por qué es tan importante esto? Porque nos permite tratarlas en el momento en que lo vemos, ¿sí? Podemos ver que está teniendo crisis y tratarlas, ¿sí? Y de esa forma evitar el daño de la crisis sintomática aguda, sin tener que estar esperando, ¿no? A que venga alguien de afuera a hacer un electroencefalograma. Ahora, fíjense, estos dos episodios, ambos son montañitas, pero ambas son crisis, ¿sí? Los dos son ascenso al margen superior e inferior, ¿sí? Con forma de montaña, como dice todos los manuales, ¿sí? Pero tenemos que ver si realmente son o no son crisis. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Nosotros dijimos que la aparición de esta forma de ascenso del margen superior e inferior es porque aparece una actividad rítmica que asciende el margen inferior, que cuando es continuo hace pensar que tiene mejor voltaje, cuando es paroxística y breve, nos da la sensación lo que estamos viendo es el patrón típico de crisis. Pero nosotros tenemos que, además de ver el patrón de crisis en el monitor integrado por amplitud, ver el patrón de crisis en el electroconvencional. Y en el electroconvencional, las crisis epilépticas están dadas por una aparición de ondas repetitivas que progresivamente van cambiando la morfología, la amplitud y la frecuencia hasta que desaparece esa actividad rítmica.
Eso es lo que se llama patrón evolutivo, ¿sí? Y entonces fíjense cómo, si nosotros vemos aquí al comienzo de la crisis, tenemos esta morfología, esta frecuencia, esta amplitud. Cuando avanzamos un poquito, la morfología empieza a cambiar, la amplitud también. Seguimos avanzando y ya tiene otra frecuencia, otra morfología, y al seguir avanzando, esto sigue cambiando, ¿sí? Esto nos da la pauta, al revisar acá abajo el trazado convencional, que esto que vemos acá es una crisis epiléptica, ¿sí? En cambio, los artificios son monorrítmicos, son siempre iguales. Fíjense cómo acá hay un ascenso del trazado que dura varias horas, ¿sí? Pero al principio tiene esta morfología que ya te da la pauta que no parece actividad eléctrica cerebral, ¿no? Actividad eléctrica cerebral, que parece actividad eléctrica ganada de la red, pero que después de una hora sigue igual y después de otra hora se mantiene siempre igual, ¿sí? Y eso te da la pauta que es un artificio. Entonces es muy importante cuando nosotros vemos distintos tipos de alteraciones que nos hacen pensar que son crisis en el integrado por amplitud, ir a revisar la, el patrón evolutivo en el electroencefalograma convencional. Y acá se los muestro un poco más fácil, ¿no? Recuerden, inicio súbito de ondas repetitivas. Fíjense, acá está lleno de crisis. Revisamos esta, bien cortita. Es toda la crisis lo que vemos abajo. Son un minuto de crisis. Y vemos como aquí un inicio en el que claramente aparece la actividad rítmica y va progresando, va cambiando la frecuencia, la amplitud, la morfología, hasta desaparecer. ¿Sí? Y ese patrón evolutivo nos confirma que lo que vemos acá es una crisis epiléptica. Y revisarlo es fundamental. ¿Cómo revisarlo? Bueno, como vemos acá, básicamente, ir al monitor e ir pasando. Entonces vemos esta crisis que está aquí y la empezamos a pasar y vemos cómo aparece una actividad rítmica. Esa actividad rítmica va cambiando la morfología, la amplitud hasta que desaparece y enseguida aparece otra crisis mucho más larga, ¿sí? Que empieza ahí del lado derecho y difunde rápidamente el lado izquierdo y lo mismo, la morfología, la frecuencia y la amplitud va cambiando progresivamente hasta que al terminar la crisis va a desaparecer. Miren que es una crisis de 15 minutos aproximadamente, pero la tenemos que revisar completa. O sea, ahí la revisamos, aunque acá ya sabemos que es una crisis, ¿no? Y siguió cambiando la morfología hasta que va a desaparecer. Y fíjense cómo, bueno, decimos, bueno, pero hay muchas más crisis. Bueno, revisemos las próximas. Tocamos la pantalla, ¿no? Tratamos de poner al principio de la crisis y volvemos a hacer lo mismo. Pasamos una por una y lo mismo. La actividad rítmica que va cambiando la frecuencia, la amplitud y la morfología. ¿Sí? Estas son todas crisis. Entonces yo les había mostrado estas dos. Le dije, bueno, son muy parecidas, ¿eh? Ahora son las dos crisis. Bueno, la primera ya la revisamos, claramente es, y la segunda es siempre igual. ¿Sí? Entonces sabemos que la de abajo no era una crisis epiléptica. Esta montaña que vemos acá, en realidad no es una crisis epiléptica, es un artificio extracraneal, ¿sí? Que parece bien un artificio eléctrico. Fíjense cómo el Recognize, esta raya que está acá, es el software para reconocimiento de crisis, la reconoció como crisis. Entonces no hay que confiar en el software, nos puede ayudar para ver si realmente es o no, para ir a revisarla, pero tenemos que ir nosotros a ver si realmente es o no una crisis. ¿No? Y acá les muestro dos ejemplos ya para ir terminando, como dos que no parecen claramente crisis. Bueno, la primera tiene una actividad que es toda monomorfa, con lo cual no es una crisis, y la segunda tiene la actividad rítmica típica de la crisis, con el cambio en la morfología, la frecuencia y la amplitud, ¿sí? Entonces, la primera es un artificio extracraniano y la segunda es una crisis, ¿sí? Esto es muy importante y les voy a mostrar otro ejemplo. Fíjense, este es el patrón de sierra, de diente de sierra, o patrón cerrado, cerrado de sierra, ¿no? Con S, que está descrito como estatus epiléptico. Sí, esto es de uno de los atlas principales a esta foto. Y fíjense acá, acá vemos el patrón de sierra y vemos abajo una actividad rítmica. Aunque esta actividad rítmica ya da la sensación de que no es actividad cerebral, ¿sí? Y cuando nosotros empezamos a revisar la actividad rítmica, vemos que esa actividad rítmica no tiene un patrón evolutivo. Es cíclica, siempre repite lo mismo, ¿sí? Y esa repetición de lo mismo es el respirador, ¿sí? Entonces, nosotros si nos basamos solo en el trazado integrado por amplitud, pensamos que está en un estatus, que tiene un diente de sierra, no un patrón de diente de sierra.
pero al ver abajo vemos que es un artificio, ¿sí? Y eso es fundamental, porque si no estaríamos tratándolo con antiepilépticos sin que esto cambie, y avanzaríamos en el tratamiento. Así que ya a forma de finalización y de repaso final, recuerden que el monitor de función cerebral, ¿sí? Es un binomio compuesto por el trazado integrado por amplitud y el electroconvencional. Siempre hay que ver los dos, siempre hay que trabajar con ambos, ¿sí? Hay que dejar abajo el trazado convencional corriendo para no cometer errores e ir a revisarlo, ¿sí? Entonces, cuando veamos el monitor, ¿qué tenemos que hacer? Primero, mirar el patrón de base, ver el patrón, ¿sí? Si es patrón continuo, discontinuo, próximo supresión, y ver el voltaje. Revisar la simetría interhemisférica, ver si de los dos lados es igual, como debe ser. ¿Sí? Si el cerebro está bien, tiene que tener el mismo tipo de trazado del lado izquierdo y del lado derecho. Ver las tendencias, la progresión en el tiempo del patrón de base, qué está pasando con ese cerebro, si está mejorando, si está estable, si empezó a empeorar y tenemos que buscar por qué. Y buscar la presencia de crisis epilépticas, ¿sí? Para poder tratarlas en el momento en que las vemos. Pero siempre revisando que lo que estamos viendo en el trazado integrado por amplitud sea realmente una crisis. Para eso, revisar completamente la crisis y todas en el electroconvencional, ¿sí? Y el concepto fundamental que hay que tener en mente es que siempre hay que revisar el electroencefalograma para poder confirmar los hallazgos del electro integrado por amplitud y poder diferenciarlo de artificio. Siempre hay que trabajar con los dos, ¿sí? Y de esa forma se minimizan los errores y se puede dar el uso que realmente tiene el monitor. Bueno, y eso es todo, espero que les haya servido. Muchas gracias por la atención.